Sí, Nos. es Y bueno, así. en este momento yo quiero darle la bienvenida a nuestra entrevistada del día, que es la doctora Montserrat Bustamante, vicerrectora académica del Tecnológico Argos, con quien estaremos hablando del tema del regreso a clases presenciales. Doctora, Perfecto. ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Gracias por esta invitación. Bueno, doctora, este es un tema que ha causado en ciertos momentos mucho debate, si se regresa, no se regresa a la presencialidad, pero yo quisiera abrir esta entrevista con una pregunta clave. ¿Qué tanto pudo afectar al desarrollo educativo de los estudiantes, indistintamente del grado en el que sea, esta falta de presencialidad? Eh, Quizás por ahí leía en ciertos artículos que hablaba que pudo haber generado un retroceso que lo veremos ya con el pasar de los tiempos. Usted como vicerrectora académica del Tecnológico Argos, ¿cuál es su percepción ante este tema? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Es algo que se lo ve a nivel global y es que este confinamiento lo que hizo fue pausar la vida de todos. Pero específicamente en el Ecuador, el retorno a las aulas se demoró demasiado. Estamos ante una escala casi insuperable de pérdidas en todos los procesos de aprendizaje. Un 70% de los estudiantes que antes teníamos de manera presencial estuvieron en su educación desde la virtualidad, pero muchas dificultades se presentaron. Por ejemplo, todas las carreras que tenían este componente práctico experimental, que son vitales su presencia en el aula, cómo podían seguir avanzando en sus programas académicos. Por otra parte, también, aunque la virtualidad llegó para quedarse en muchos espacios, nada va a superar en ningún momento la presencialidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Podemos ver también estudiantes que el día de ayer estábamos nosotros en Argos muy contentos al ver cómo ellos se estaban encontrando. Y la verdad, estábamos muy contentos porque, aunque se veían por las clases virtuales, nosotros tenemos plataformas específicas, avanzadas, que permiten esta interacción, no es lo mismo. El ser humano es un ser social y ya era tiempo de que regresemos al aula. Sí, buenas tardes, doctora Bustamante. La saluda Vicente Tayano. Gracias por darse tiempo para conversar con nosotros. Y precisamente en función de lo que usted acaba de comentar, tengo una inquietud. Seguramente se dará o tal vez sea necesario a su criterio alguna revisión de la metodología, de los programas académicos, sobre todo en aquellas carreras, como usted indicó, que precisamente hay temas prácticos del día a día que no pueden ser o que no se pudieron suplir por la presencialidad. ¿Esto se dará? ¿Usted cree que sea necesario? ¿Será posible hacerlo? Porque seguramente hay una brecha de 2 años que tendrá que llegar obviamente a juntarse en algún momento. Bueno, Vicente, importante decirlo que desde el momento que nosotros salimos en la búsqueda de esta educación remota de emergencia, ya iniciaron los primeros procesos de identificación de los procesos curriculares. Al mismo tiempo, y voy a hablar a nivel de Sistema Nacional de Educación, no únicamente de educación superior, se necesita una revisión de los currículos en cuanto a los contenidos. ¿Por qué? Porque existen estos baches cognitivos que nosotros les llamamos, estos momentos que hay que comenzar a identificar cómo está el aprendizaje de nuestro estudiante, dónde se quedó quizás una falencia que no ha podido ser desarrollada o equiparada, este reto, por parte del estudiante. Y al mismo tiempo tenemos que comenzarnos a adaptar a los estilos que los estudiantes fueron adquiriendo para poder articularse con una educación remota de emergencia. Lo primero que hay que hacer es, ya todos los currículos están revisados porque fueron transferidos para el aula virtual, pero ahora tenemos que ver los contenidos. Lo primero, un examen diagnóstico, identificar cómo vienen nuestros estudiantes, pero no solamente tenemos que adaptar los currículos, Vicente, sino tenemos que ver cómo vienen con las
situaciones psicoemocionales los estudiantes, porque al momento de que hemos estado tanto tiempo fuera, hay muchas situaciones que ya les están afectando y nos vamos a poder dar cuenta de que el bienestar psicoemocional va a ser central para el desarrollo de todo proceso de aprendizaje a partir de hoy. Situaciones como el lenguaje y la comunicación, todo lo que tiene que ver con matemática, todo lo que tiene que ver con la parte de comunicación, todo lo que tiene que ver con el componente del desarrollo de diferentes ciencias que necesitan tener esas bases sólidas y que, aunque la educación en línea ha tenido su proceso natural de adaptación y una adaptación del aula física a la virtual, realmente vamos a tener que comenzar a sopesar los contenidos que estamos dando. Todas las instituciones de educación superior se encuentran en un proceso de reestructuración, rediseño y enfoque. Monserrat, y una última pregunta de mi parte, y veamos ahora el otro lado, la otra cara de la moneda. Habíamos hablado de la situación, inclusive, como usted lo acaba de señalar, psíquica de los estudiantes. ¿Qué pasa con la plana docente? En la experiencia, me refiero al mundo académico en general, esto seguramente llevó a limitar plazas de trabajo, no sé si procesos de formación. Ustedes pertenecen a un grupo académico importante que ha tenido obviamente la posibilidad de desarrollar seguramente plataformas que han podido integrar a la plana docente. Pero ¿qué va a pasar con el docente? ¿Cuál ha sido la realidad del docente en general durante estos 2 años de educación virtual? Bueno, la primera observación que tenemos es que aunque nosotros teníamos competencias digitales, ningún educador del mundo estuvo preparado para frenar de manera total un sistema en el que estábamos acostumbrados a estar en el aula y que utilizábamos la tecnología dentro de los procesos, pero no la manejábamos como hoy en día. Podemos observar que sabemos manejar plataformas, videos, aplicaciones. Tuvimos que reaccionar inmediatamente y yo sí quiero que eso quede claro. Los docentes tuvimos una gran responsabilidad, que fue transferirnos inmediatamente a la educación remota y para esto hubieron muchos procesos de capacitación. La actitud de los docentes fue una clave vital en este proceso. Habían quienes tenían a partir, por ejemplo, Vicente, y tú lo sabes, docentes que pasan los 50 años, que tenían cierto temor, una incertidumbre gigantesca sobre cómo poder enfrentar y desarrollar una clase en plataforma digital. Es que estructurar todo un contenido. Por otra parte, también hay una franja de docentes noveles, que yo le llamo, noveles porque son nuevos, que están recién integrándose a la práctica docente, que pudieron visualizar esto como una oportunidad de crecimiento y ahí es donde vino la sincronización de esta experiencia, ¿verdad?, con las competencias y habilidades de los profesores que estaban en el sistema y que sí tenían una articulación con los componentes tecnológicos. No obstante, debo de decirlo, y durante casi 3 años estuve dirigiendo una de las universidades más importantes del país en su proceso de intervención, la universidad pública más grande del Ecuador, y pudimos sacar a esta institución adelante, capacitando a más de 2.730 profesores en 3 meses. Fue algo récord. Puedo decirte que durante todos estos años que hemos estado desde el 13 de marzo, que se paralizó la situación de educación superior en el Ecuador, los profesores han estado en un constante reto, en una constante capacitación, y hoy en día considero de que hay una gran mayoría que ha permitido que la tecnología se incorpore en sus vidas. Por lo tanto, hemos sido creativos. La educación hoy en día tiene que ser innovadora. Vamos a tener que adaptarnos. Como dice Charles Darwin, la especie que sobrevive no es la más fuerte.
sino la que se sabe adaptar a su entorno. Sí, definitivamente. De hecho, precisamente en pandemia, yo también soy docente en una maestría y me costó mucho el poder dar mi primer fin de semana de clases, y eso que yo manejaba tecnología, pero el poder compartir archivos fue un tema, creo que fue un desafío, y que de hecho los profesores, como usted lo acaba de señalar, un poco más avanzados en experiencia y en edad, pues lo pudieron hacer en el camino con la ayuda de quienes estuvimos participando. Bueno, la dejo a Ivana Moreno para continuar con la entrevista. De mi parte, muchísimas gracias, Montserrat. Doctora, y Sí. bueno, continuando, habíamos ya analizado la parte desde, digamos, institucional, lo que ustedes internamente han podido vivir dentro de esta variante en la educación que tuvimos que enfrentar. Yo quisiera saber cuál ha sido la reacción también del otro lado y parte fundamental de este proceso, que son los estudiantes. ¿Cómo ellos han tomado esta decisión, este retorno a clases? Y a su vez también cuáles han sido los protocolos que se están aplicando en este retorno que, si bien es cierto, empezó ayer, pero ustedes obviamente ya con la masividad de estudiantes que tienen, pueden ya haberlo palpado. Primero, desde Argos siempre estuvimos preparados. Desde el primer minuto que teníamos que retornar de manera voluntaria a las aulas, con protocolos de bioseguridad, nuestras instalaciones están preparadas y han estado preparadas siempre para poder recibir a nuestros estudiantes. Al mismo tiempo, nuestros docentes también venían a dar clases de forma presencial, aunque utilizaban la plataforma que nosotros desarrollamos para impartir las clases. El porcentaje ha sido asombroso. El día de ayer y entre ayer y hoy hemos tenido ya aproximadamente el 40% de retorno a las aulas de manera muy rápida. Los chicos están ávidos de verse, de trabajar en el aula. Veíamos el corazón de la academia son los estudiantes y sus docentes. Y el ver a las instalaciones vacías nos tenía con una nostalgia muy grande. Y el día de ayer se encontraron, estuvieron en clase, puntuales. Es como que otra vez todo vino, entre paréntesis, nunca vamos a tener la normalidad de antes, pero ¿qué vemos? Jóvenes que están muy conscientes de su proceso de corresponsabilidad, porque aquí ya vamos a un componente importante, que es yo me cuido para también cuidar al resto. Y por lo tanto no hemos tenido ni siquiera que insistir en el uso de las medidas de bioseguridad porque ya están interiorizadas y adquiridas a través de todas las situaciones que vivimos, porque tenemos que decir algo y que quede claro. Los espacios educativos no son centros de contagio. Cuando nosotros nos relajamos, ¿verdad? Es donde baja la guardia y lamentablemente existen contagios. Pero en un espacio donde todos sabemos, porque nuestros docentes están con mascarilla, los chicos vienen con mascarilla, tenemos todo el distanciamiento y todas las precauciones internas, y por lo tanto yo sí me preguntaba, ¿cómo es posible que aprueben que existan eventos masivos que son notorios y que los hemos podido ver en los últimos años y que las escuelas sean las últimas en tener el derecho de reaperturarse? Y es que al momento de que el estudiante deja de ir a su espacio formativo, sale de un contexto natural, porque el ser humano es un ser social. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos, nuestras medidas de bioseguridad se cumplen, los chicos han estado atentos y al llamado del 100% aforo, te estoy diciendo 40%, y hoy en la noche estoy más que segura que vamos a subir la media, tenemos 2 campus y una edificación, y estoy segura de que vamos a estar sobre el 47, si no es 50%. Doctora, ¿Qué nos muchísimas... resta eso? Uy, perdón, Que ellos doctora, que le sí querían interrumpí. volver. Doctora, bueno, yo quería agradecerle por acompañarnos y bueno, también aprovecho para darle un espacio de quizás alguna conclusión o algún mensaje que usted quiera transmitir tanto para los docentes o los estudiantes que están en este proceso. Muchísimas gracias. Bueno, hemos comprobado que la sociedad, sus estudiantes, estaban listos para regresar a las aulas. Hemos tenido ya una decisión en firme que era importante para la educación del país. Los docentes están preparados.
Los estudiantes están listos para incorporarse y han demostrado que son los primeros que han incorporado la corresponsabilidad en sus situaciones sociales. Por lo tanto, todas las instituciones de educación superior estamos enfrentando con la responsabilidad que nos caracteriza el retorno al aula. Como lo indica la ley, hasta este periodo, ¿verdad?, podemos mantener la modalidad online y presencial, la parte híbrida, pero a partir de los ordinarios estamos 100% presencial. Por lo tanto, esperemos que se tenga claro que la educación es primero, de que los espacios de aprendizaje son necesarios para el desarrollo de una sociedad que estaba ansiosa de un retorno a sus instituciones para poder seguirse formando y cumplir así el sueño de su profesionalización. Bueno, doctora, muchísimas gracias por ese mensaje y por esas palabras y por darse el tiempo y acompañarnos. La comprometemos así a que nos acompañe en una próxima entrevista para continuar abordando y saber cómo va avanzando, ¿no?, este proceso de regreso a la normalidad que llamamos, ¿no?